Buenas tardes, profesora Claudia Patricia, compañeros. Nosotros somos el grupo 5 de Filosofía. Sus integrantes son Valentina Bello, Juliana Montaño, Angie Ramírez, Tomás Navarrete, Diego Carranza y quien les habla Juan Peraza. El día de hoy les venimos a exponer aportes de la filosofía en la Edad Moderna. Como primera instancia, es importante resaltar que desde la Baja Edad Media se empezó a formar el prerrenacimiento con Dante Alighieri, en donde se estaba gestando el despertar tan necesitado del ser humano para ir más allá de ese modelismo implantado por la Iglesia Católica. La Edad Moderna se dio desde el año 1492 en el siglo XV y concluyó hasta el año 1789 en el siglo XVIII. Gracias a esto, esta época trajo una ruptura con el pasado medieval, ya que fue una época que buscaba y necesitaba una transformación debido a la ceguera social, cultural, religiosa y entre otros aspectos que había impuesto el modelismo de la Iglesia Católica. Como bien se sabe, en la Edad Antigua se había desarrollado una luz muy importante respecto al ser humano con Sócrates, gracias a ese dios naturalismo y ese logos tan importante que se había desarrollado con él. Y lastimosamente en la Edad Media ocurre todo lo contrario. Gracias a ese modelismo de la Iglesia Católica que generó una involución, un retroceso en lo ya conseguido en la antigüedad. La época medieval, como bien se sabe, estuvo caracterizada por el teocentrismo, pero en la Edad Moderna se genera esa transición del teocentrismo al antropocentrismo, en donde el ser humano despierta y se da cuenta de su poder con la razón para el conocimiento, y se genera ese renacimiento en todos los aspectos como el social, científico, jurídico, económico, entre otros más. Aunque hubo una transición que realmente no se pudo concretar, la de la democracia, debido a que en esa época aún no se habían superado las monarquías de la Edad Media, donde posteriormente, gracias a una nueva clase social, pudo terminar. Burguesía es un término utilizado para referirse a un sector de la población de clase media que tiene buenos ingresos económicos y la posesión de bienes materiales o capitales tales como propiedades. El origen del término proviene del francés bourgeoisie y se comenzó a utilizar durante la Edad Media para identificar a la clase social de comerciantes y artesanos, quienes tenían una buena posición social sin ser nobles y vivían en burgos o ciudades. Así los burgueses mantenían un estilo de vida urbano muy diferente a los agricultores. Según Karl Marx, la burguesía es aquella clase social del capitalismo que emplea a la clase obrera y es propietaria de la producción y de su negocio. Para Marx, la burguesía es lo opuesto de la clase obrera. Surgieron durante la Edad Media, cuando el comercio era desarrollado por un grupo reducido de la población, ya que la iglesia y el rey controlaban la mayor parte de las actividades económicas. Este fenómeno coincidió con la movilización progresiva de personas del campo hacia la ciudad, debido a periodos de malas cosechas y hambrunas. En aquel entonces una gran cantidad de gente se asentó en las ciudades y constituyó una clase trabajadora y privilegiada al mismo tiempo, llamada burguesía. De esta manera, la sociedad burguesa comenzó a desarrollar una apertura económica y establecerse en grupos con control comercial y poder, sin pertenecer al clero ni a la nobleza. Luego, este grupo comenzó a distinguirse del resto de los habitantes de la ciudad. El desarrollo del comercio trajo consigo la aparición del salario, la economía monetaria, los créditos, los préstamos, las letras de cambio, junto con la expansión de las universidades y los gremios. Entre sus principales características se pueden destacar que surgió en la Edad Media y durante el feudalismo. Los burgueses eran principalmente comerciantes, no eran nobles, señores feudales, siervos ni campesinos. En la actualidad es un término que alude a la clase media que posee propiedades, negocios o un buen rendimiento económico. Se asentaban en burgos, ciudades amuralladas de las que proviene el término. En un principio fueron despreciados por la nobleza, sin embargo a través de los años fueron obteniendo poder y respeto hasta llegar a ocupar altos cargos políticos y recibir beneficios sociales. Obtuvieron un gran protagonismo durante la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Los tres grandes valores de la burguesía promulgados durante la Revolución Francesa fueron igualdad, libertad y fraternidad. Además de estos, a continuación se exponen algunas características de la burguesía. Defendían la libertad personal y civil compuesta por la libre religión, libre prensa, libre expresión y economía. Creían en la propiedad privada, defendían el sistema capitalista y creían que todo individuo tiene derecho a poseer, controlar y disponer de una propiedad. Apoyaban la división del Estado en diferentes poderes y con un sistema parlamentario, una constitución nacional y la igualdad de todos los individuos ante la ley. Respaldaban la jerarquía social flexible, es decir, que todos los individuos tuviesen la posibilidad de ascender o descender de cualquier escala socioeconómica.
A la burguesía comercial y financiera beneficiada por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos, sucedió el predominio de la burguesía industrial durante la era de las revoluciones. A lo largo del siglo XIX, a medida que asegura su predominio social y accede al poder político, la burguesía pasa de ser una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos privilegiados a ser una clase conservadora, enfrentada a su nuevo enemigo de clase, el proletariado. La estrategia lamdusiana, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual, evidenció la proximidad de intereses entre la burguesía y la aristocracia. En la Edad Moderna existió una ruptura en la unidad cristiana. Se presentaron inconformidades e inconvenientes con la Iglesia Católica, que bien tenía todo el monopolio en la Edad Media. Se generó la Reforma Protestante con Martín Lutero, debido a los abusos y a las prácticas que se estaban presentando en el interior de la Iglesia Católica, con la famosa doctrina de las indulgencias, la cual consistía en conceder a las personas un perdón terrenal concedido por un representante de la Iglesia, debido a que las personas que habían cometido pecados temían por la situación que seguramente podrían vivir en su llegada al purgatorio, luego de haber muerto, y gracias a esta incertidumbre debían recibir la indulgencia en la tierra para ser perdonados. El problema radicó en el negocio que en las indulgencias se había convertido para la Iglesia Católica. Tanto fue que la Iglesia asumía abusos económicos y en la fe de sus fieles para concederles la indulgencia. Empieza esta reforma en Alemania, en cabeza de Martín Lutero, denominado como ese conjunto de movimientos religiosos con intención de reformar la Iglesia Católica, no con una intención de apartarse de la Iglesia, sino de reformarla, en donde estos movimientos se rebelaron frente al Papa y posteriormente lograron su propósito con la reforma. Posteriormente, sin intención, se llegó a un cisma, es decir, a una división o la separación de la Iglesia, para así dar nacimiento a varias iglesias agrupadas, denominadas iglesias protestantes, en ese nuevo movimiento llamado protestantismo, con el propósito de regresar al antiguo cristianismo. Con este cisma nacen tres movimientos importantes: el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. La reforma se mezcló con todas las partes, tanto sociales, económicas y por supuesto religiosas. Después, cuando Lutero empieza a realizar esas contrastaciones con la antigua Biblia y con la que le habían dado, y además de eso tomando la Biblia de Rotterdam ya traducida, incita a que se desataran diversas traducciones y que por ende toda la gente tuviera acceso a ella. Así que en 1522 Lutero traduce la Biblia al alemán y empieza un movimiento para la traducción de la misma en varios idiomas, así como lo hizo William Tyndale al inglés, al cual lo consideraban hereje por lo mismo y fue condenado a la hoguera, como también lo realizó Antonio Braccioli, el italiano, Francisco Encina al español y João Ferreira de Almeida al portugués, claramente resaltando la traducción al griego de Erasmo de Rotterdam. Por último, es importante resaltar que también surgió el calvinismo, en donde Juan Calvino decía que todo está basado en la educación para lograr un ser humano mejor y por ende tener una mejor organización del Estado y claramente una mejor iglesia, en donde se resalte una sociedad con mejores seres humanos y como tarea fundamental de la iglesia el deber de preocuparse por la verdadera educación del ser humano sin engaño y sin estafas. Cabe resaltar además que en este entonces la Biblia solo estaba en latín, en donde solo el clero y la nobleza tenían acceso a ella, así que en el Renacimiento empiezan a existir traducciones. Dentro de este movimiento de la Reforma con Lutero se buscaba provocar un cambio total en la dimensión sociológica del ser humano, sus costumbres y claramente en el cambio total de la Iglesia. Lutero en ese entonces se preguntó si realmente en las indulgencias estaban las escrituras antiguas, es decir, si estaban en la Biblia original, pero se da cuenta que la Iglesia había cambiado una gran parte de la Biblia, así que posteriormente rechazó esa teología católica por esa misma compra y venta de indulgencias, debido a las que consideraba como una estafa, en donde manifestaba que la salvación de las almas no se compraba ni se vendía, sino que todo se basaba en el perdón de Dios como tal. Se denomina Reforma Católica o Contrarreforma a la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la Guerra de los 30 Años en 1648 con la Paz de Westfalia, y el final subsecuente de las guerras de religión en Europa.
Sus objetivos fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Se centró sobre todo en 5 aspectos: doctrina, reestructuración eclesiástica, con la fundación de seminarios, reforma de las órdenes religiosas haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales, vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con un sacerdote y éste con Cristo, y la creación de la Inquisición romana y gestión de esta. El Concilio de Trento fue un concilio general de la Iglesia reunido de 1545 a 1563 en Trento, cerca de los Alpes, que aprobó una serie de decretos doctrinales con respecto a los dogmas, la disciplina, el papado y las órdenes religiosas que permanecieron vigentes hasta que se reunió el siguiente concilio más de 3 siglos después. Fue convocado por Paulo III y estableció los siguientes aspectos: una jerarquía efectiva de supervisión para garantizar que el clero y los laicos observaran las nuevas normas de disciplina y ortodoxia que se esperaba de ellos; el fortalecimiento de la figura del Papa; la revitalización de la meditación y la oración, así como el control de las pasiones de los individuos; el examen cotidiano de la conciencia y la confesión; la celebración de fiestas anuales en honor de los santos y las advocaciones a la Virgen María; el impulso a la formación de más cofradías y hermandades donde se organizarían cajas de ahorro para ayudar a las viudas, los huérfanos, los ancianos y los enfermos, y para pagar los gastos funerarios; el castigo a los miembros de la Iglesia que abusaran de los bienes económicos de los fieles. Estas medidas, junto con la Inquisición y las guerras de religión, pretendían detener el avance del protestantismo e infundir un nuevo entusiasmo y confianza a los católicos. Hacia 1650, más de 2/3 de Europa prestaba de nuevo obediencia a la Iglesia de Roma. La Reforma protestante en conjunto solo conservó su influencia en el norte. Las nuevas órdenes religiosas constituyeron una parte fundamental de la Contrarreforma. Órdenes tales como Carmelitas descalzos, reforma de la Orden del Carmen, renovaron la espiritualidad cristiana mediante la mística. Capuchinos, formados a partir de los franciscanos, alcanzaron renombre por la protección dispensada a los pobres, decididos a practicar la caridad cristiana y vivir austeramente. Ursulinas se centraron en la educación de niñas y jóvenes. Teatinos decidieron acabar con la herejía a través de la regeneración del clero. Paulistas, sus actividades estaban dirigidas a la educación de los jóvenes y ejercían apostolado en las prisiones y hospitales. Jesuitas, además de hacer un voto de obediencia incondicional al Papa, se centraron en la educación, la reflexión teológica y las misiones. Su gran preparación intelectual los convirtió en directores espirituales de monarcas y hasta la fecha en educadores de la alta sociedad. Paules, estos misioneros nacen para la evangelización de los pobres, especialmente los del campo, así como la formación del clero, quienes además administraban seminarios donde los clérigos eran instruidos en ciencias y piedad. Otros movimientos espirituales como los espiritualistas italianos o los místicos españoles intentaron reformar la Iglesia a través del individuo. Un ejemplo fueron los oratorios. Una consecuencia del concilio fue la unificación litúrgica. Se abolieron los ritos eucarísticos locales, salvo algunas excepciones, y se estableció un rito unificado en latín, salvo el sermón en lengua vernácula, conocido como la misa tridentina, de espaldas al pueblo, guiada por un misal que regula el rito y liturgia ordinarios de la misa, el santoral y las misas votivas y de difuntos. La Eucaristía se definió dogmáticamente como un auténtico sacrificio expiatorio, en el que el pan y el vino se transubstancian en la carne y sangre auténticas de Cristo. Se regularon los 7 sacramentos católicos y cómo se debían fundar nuevas parroquias. Se pidió la simplificación en la música usada en las iglesias, evitando la polifonía. Esto llevó a una mayor difusión del canto gregoriano. Se denomina Reforma Católica o ¿Qué fue el Iluminismo? Se denomina Iluminismo, siglo de las luces o Ilustración, a un movimiento cultural e intelectual que se dio en Europa de finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, especialmente en Francia, el Reino Unido y Alemania. Representó la ruptura con las tradiciones oscurantistas, supersticiosas y tiránicas del pasado medieval, abrazando en cambio la luz de la razón y el conocimiento humano como única forma de disipar las tinieblas de la ignorancia. La Ilustración asentó en Occidente la idea de que la fe en el progreso, devolviéndole al ser humano el control de su destino, ya que a través de la ciencia y el conocimiento podrían fraguarse un mejor destino y una mejor vida. Estas ideas hicieron que la Revolución Francesa de 1789 cobrara una importancia histórica y política, como símbolo de la ruptura con el pasado monárquico medieval y el inicio de una era republicana que trajera igualdad ante todos los seres humanos.
La Ilustración cambió para siempre el destino filosófico, político y cultural de Europa y de Occidente entero, teniendo una profunda persecución en todos los países y prolongándose en algunos de ellos hasta el siglo XIX. Definición. Los términos ilustración e iluminismo en este contexto pueden emplearse como sinónimos, aunque se prefiere el uso del primero. Proviene del nombre francés para el siglo de las luces, Siècle du Lumière, que así fue como se llamó en esta época. El filósofo alemán Immanuel Kant, en su ¿Qué es la ilustración?, la definió como el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la razón sin la guía de otra persona. Causas del iluminismo. La Ilustración fue la consecuencia histórica y cultural del debilitamiento del cristianismo y sus dogmas medievales, que tuvo lugar gracias al Renacimiento y a sus redescubrimientos de todos los saberes clásicos de la antigüedad. También fue causado por las reformas protestantes y el humanismo, padres de los descubrimientos científicos de Francis Bacon, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, René Descartes e Isaac Newton. Todo este camino cultural en Occidente condujo al debilitamiento de los paradigmas culturales tradicionales. A esto se le sumó el surgimiento de una nueva clase social dominante, que fue la burguesía. El resultado de esta fue la imposición de un nuevo modelo a la sociedad, la precapitalista. Las fundamentales del iluminismo. El iluminismo sostuvo ciertas ideas centrales o directrices que pueden resumirse en un nuevo paradigma de pensamiento. Lo fue el antropocentrismo, el racionalismo, el idealismo y el universalismo. Principales pensadores del iluminismo. Algunas personalidades claves del iluminismo fueron: primero, John Locke, 1632-1704. Fue padre del liberalismo económico y uno de los principales pensadores ilustrados. Impulsó la creación de gobiernos civiles y estados liberales con separación de poderes. Voltaire, 1694-1778. Fue un escritor y filósofo francés cuya obra literaria reflejó su convicción en la liberación del hombre mediante la razón y el saber, así como la evolución de la ciencia. Rousseau, 1712-1778. Uno de los fundadores de la antropología y un escritor, filósofo y pensador suizo, cuya obra tuvo enorme relevancia en Occidente, sobre todo en la Revolución Francesa y en la Revolución de Independencia Americana. Montesquieu, 1713-1784. Fue un escritor, ensayista francés, padre de muchas de las tesis sobre la creación del Estado que condujeron a la modernidad política en Europa. David Hume, 1711-1776. Fue un pensador escocés de obra fundamental en la historia, sociología y economía. Fue un seguidor del empirismo, que planteaba la experiencia como la mayor vía de aprendizaje del hombre y no la tradición. En este tema quiero hablarles sobre el impacto del iluminismo en la religión. El seguimiento de nuevas libertades permitió al ciudadano occidental entender la religión de otra manera, es decir, mucho más tolerable y diversa, lo cual en ocasiones condujo a actitudes anticlericales y otras al ateísmo. Sin embargo, el libre pensamiento se extendió por Europa y junto a él una tendencia más intelectual, más enciclopédica del mundo. El surgimiento de sectas como la francmasonería o el rosacrucismo también es evidencia de la pérdida del poder político de la Iglesia Católica. Continuamos así con el método deductivo y el método inductivo. Aquí René Descartes, mediante unas frases, explica cómo sustituir el método deductivo de la Edad Media y proponer un método inductivo. Bueno, deductivo es cuando de lo general se llega a lo específico, es decir, al resultado como tal, y inductivo es de lo más simple, como preguntas donde se siguen pasos, se llega a una respuesta. Es decir, de lo específico se puede llegar a lo general. Los métodos. El método deductivo fue propuesto por René Descartes, quien estableció las bases del método experimental, donde su filosofía racionalista es un ejemplo del ejercicio crítico de la razón. Y aquí se explica de qué modo es de liberarse de los prejuicios.
Y el método inductivo fue Francis Bacon quien propuso el método inductivo para realizar una investigación científica. Él introdujo ideas de carácter teórico que rompieron con la tradición y las ideas aristotélicas de la Edad Media. Luego, los enciclopedistas sustituyeron el método deductivo empleado por la patrística del medioevo y emplearon el método inductivo prodigado por Descartes, a pesar de que él no quería hacer quedar mal a nadie. Pues él dijo esto: no es mi propósito enseñar aquí el método que cada cual deba seguir para conducir bien su razón, sino solamente hacer ver de qué modo trate de conducir mi mente, porque el error es fruto de pensar con métodos ajenos equivocados. Pues gracias a esto, la propuesta de Descartes era encontrar un sistema universal de conocimiento, lo cual a lo largo de su vida pues lo logró, porque de Descartes se habla en todo el mundo a medida que pasa el tiempo. Posteriormente encontramos el empirismo. El pensamiento empírico tiene raíces en la antigüedad clásica, especialmente en la obra de Aristóteles y de otros filósofos grecorromanos, en especial los sofistas y los escépticos. En el siglo XVII se veía el empirismo y el racionalismo, que eran métodos para buscar el conocimiento, pero que tenían una característica, y era que estaban en contraposición. El empirismo como una teoría filosófica que enfatiza el papel de buscar el conocimiento en la experiencia, es decir, buscarlo con la percepción sensorial como tal. El empirismo se caracterizó por lo siguiente. Primero, valoró la realidad sensible y perceptible como el origen de todas las ideas, es decir, que el mundo primero se percibe y luego se piensa o imagina. En otras palabras, el ser humano aprende a través de sus sentidos. Segundo, sostuvo que el conocimiento es subjetivo y que no existían ideas preconcebidas, sino que se nace con la mente en blanco. Y a medida que va pasando el tiempo, se van adquiriendo conocimientos a partir de experiencias internas como pensamientos y emociones, y experiencias externas como materiales y físicas. Y tercero, se opuso al racionalismo, como lo decía anteriormente, y al historicismo como teorías del conocimiento. También cabe resaltar que el empirismo es de gran importancia porque fue una escuela fundamental en el surgimiento de corrientes de pensamientos futuras, como por ejemplo que permitió el surgimiento del pensamiento científico y del método científico, dentro del cual jugó un rol muy importante un pensamiento empírico moderno, nacido a raíz de que sostenía el empirismo inglés. Ahora voy a presentarles tres principales representantes que tiene el empirismo. El primero es John Locke, el cual era un filósofo y médico inglés, padre además del liberalismo clásico, y su obra se vio muy influenciada por los escritos de Sir Francis Bacon, y en base a ellos propuso grandes contribuciones a la teoría del contrato social. El segundo representante es David Hume, el cual era un filósofo, economista e historiador escocés, el cual era una de las figuras centrales de la Ilustración escocesa y el pensamiento occidental, cuyas obras defendían la tesis de que el conocimiento deriva de la experiencia sensible. Y el tercer exponente es George Berkeley, también conocido como el obispo de Berkeley, que fue un filósofo irlandés cuya obra propuso el idealismo subjetivo o inmaterialismo, y su postulado principal era que no existía la materia sino la percepción de la misma, o sea que el mundo existe únicamente mientras lo percibimos. Continuamos con el individualismo, el cual predominó en la Edad Moderna con una posición filosófica, política y o social que consiste. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como Iluminismo
porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Principales características de la Ilustración. Primera, se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en los salones organizados por señores de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, etc. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Segundo, se consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Tercero, negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso, también consideraba que las creencias populares y la religión como meras supersticiones. Cuarto, en un contexto en el que la categoría de las personas estaban determinadas por un origen familiar. Sostenían que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Quinto, creía en la posibilidad de progreso, tanto material como moral, de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaba en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Y por último, cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Antecedentes de la Ilustración. Los principales antecedentes de la Ilustración fueron, primero, una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. Segundo, la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII, el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos y el racionalismo, el uso del razonamiento lógico. El liberalismo inglés, propuesto por John Locke, quien sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar sus derechos naturales, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Tercero, la necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar. Consecuencias de la Ilustración. Algunas consecuencias del pensamiento ilustrado fueron las siguientes. Primero, dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. Segundo, su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa que terminó con la monarquía absolutista. Tercero, en otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adherían a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar. Cuarto, la difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos. Esos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas. Quinto, en Francia, los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Esta publicación, llamada Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, se fue completando a lo largo de los años y fue el antecedente de las actuales enciclopedias, tanto materiales como virtuales. Continuamos con la revolución industrial y se llama así al proceso de desarrollo y transformación que se operó en la industria y en el comercio,
Contribuyó a modificar la ciencia y la técnica, los medios de comunicación y de transporte, así como los usos, costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. Provocó en los últimos 150 años adelantos de orden material que sobrepasan a los de toda la existencia anterior. Todo este proceso inició desde la segunda mitad del siglo XVIII y asimismo durante el siglo XIX. Las causas que detonaron esta revolución industrial fue el empleo intensivo de la máquina en la producción. Esto produjo el resultado de la evolución científica y tecnológica. Otra causa fue la inversión de fuertes capitales. Otra fue el deseo de mejorar los niveles de vida de la población y un excesivo afán de lucro por parte de los empresarios. Este avance técnico-económico transformó profundamente las condiciones de vida de la sociedad. Contribuyó al proceso de la humanidad, pero también creó algunos problemas sociales, conflictos de clases, que algunos de estos problemas aún se mantienen. La revolución industrial tiene sus antecedentes en la era del maquinismo, esto es, en aquella época del formidable desarrollo de las máquinas, de los instrumentos mecánicos con miras a ser empleados en la producción de gran volumen y en serie. Ello originaría la mecanización industrial. El humanismo es una filosofía o manera de interpretar el mundo. Se trata de un conjunto de ideas sobre cómo la gente debería vivir y comportarse. Las personas que se rigen siguiendo esta manera de pensar se denominan humanistas. Algunos de sus principios son que el ser humano merece respeto. Esta es una de las ideas más relevantes. Y de ahí es donde nace la frase: si todos respetamos al prójimo, todos viviremos en paz. Otro principio humanista es que todos deberíamos poder decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Los humanistas creen que si todos reflexionamos acerca de lo que está bien y lo que está mal, todos conoceremos la diferencia y por tanto tomaremos las decisiones correctas y el camino adecuado. Al hecho de pensar sobre los problemas le llaman razonamiento. Los humanistas creen que todos deberíamos usar el razonamiento lógico y creen que nadie debería practicar una religión o seguir una doctrina filosófica o política sin haberla puesto antes a prueba utilizando el razonamiento lógico. Para los humanistas, algo es bueno si se ayuda a conseguir una vida mejor y construye cosas positivas. Si surge algún problema, ellos creen que es importante utilizar el razonamiento para solucionarlo. Bueno, y como mencionamos anteriormente, surge en la Edad Moderna, el cual es un periodo histórico que se enmarca entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Transcurre entre los siglos XVI y XVIII, situando sus comienzos en torno a la caída de Constantinopla en 1453 y al descubrimiento de América en 1490. Para culminar esta exposición, les quiero hablar un poco sobre la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde 1789 hasta 1804. Se inició con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Antecedentes de la Revolución Francesa. Culturalmente nos situamos en el siglo de la Ilustración y es en Francia donde tendríamos mayor importancia. La Ilustración francesa tiene un contenido político, el derecho natural que tienen todos los hombres a la vida, la libertad y a la prosperidad. La misión del Estado era defender los derechos del hombre, garantizar su libertad, su seguridad y su propiedad. Por tanto, el Estado debe ser representativo y liberal. Los políticos ilustrados se oponen al absolutismo monárquico y quieren para Francia un régimen que esté basado en la igualdad y en la libertad. Los escritores ilustrados del siglo XVIII, filósofos, politólogos, científicos y economistas, y a partir de 1751 los enciclopedistas, todos ellos dominados comúnmente filósofos, contribuyeron a minar las bases del derecho divino de los reyes. La corriente del pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias norteamericanas para la independencia de su metrópolis europea.
Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para su inicio en la Revolución Francesa. Causas de la Revolución Francesa. Varios fueron los factores que desencadenaron esta revolución. Vamos a resumir esquemáticamente los más importantes. Francia, a pesar de ampliar sus tierras para el cultivo, seguían utilizando técnicas de labranza muy antiguas, propias de la Edad Media, con una producción muy baja. Este tipo de rendimiento, unido a un largo periodo de malas cosechas, provocaron que los precios de los alimentos subieran. Este alza de precios provocó el descontento de toda una población. La burguesía ostentaba el poder económico, pero no tenían acceso al poder político ni al reconocimiento social que ellos reclamaban. Estos se encontraban en manos de las clases privilegiadas, que eran los nobles, por lo que la burguesía también se manifestaba descontenta. La grave crisis financiera en que la monarquía estaba inmersa, esta venía provocada por los gastos desorbitantes de la corte y del Estado. Todos estos factores y el malestar de las distintas clases sociales propiciaron una revolución social, económica y financiera, que en resumidas palabras se llamó la Revolución Francesa. Las tensiones tanto sociales como políticas, mucho tiempo contenidas, se desataron en una gran crisis económica a consecuencia de dos hechos puntuales, como fueron: primero, la colaboración de Francia apoyando a los estadounidenses frente a Inglaterra en la Guerra de Independencia norteamericana provocó un gran déficit en las arcas del Estado. Segundo y último, el aumento de los precios del trigo y de los productos agrícolas. El malestar de la población se dirigió hacia los nobles y al alto clero, que pese a la situación económica seguían manteniendo sus privilegios, impidiendo la incursión sobre la vida pública a las nuevas clases sociales, como era la burguesía. Etapas de la Revolución Francesa. Se dividieron en tres etapas: la etapa monárquica, etapa republicana y etapa imperial. La etapa monárquica se dividió en Estados Generales en 1789, en Asamblea Nacional en 1789, en Asamblea Constituyente en 1789 a 1791 y Asamblea Legislativa entre 1791 y 1792. La segunda etapa, la etapa republicana, se dividió en tres: la convención entre los años 1792 y 1795. Segundo, el directorio entre 1795 a 1799. Y tercero, el consulado entre los años 1799 a 1804. La última etapa, la etapa imperial, fue el imperio en los años 1804 a 1815. La Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Humanos. Uno de los acontecimientos de mayor importancia acaecidos durante la Revolución fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración proclamaba el derecho a garantizar a todos los ciudadanos a la libertad de propiedad, la seguridad de los ciudadanos y a la resistencia a la opresión. El derecho de los ciudadanos solo limitan con el derecho de otro ciudadano de la misma sociedad. Es decir, la ley como promotora de igualdad de derechos entre los ciudadanos y solo prohibir las acciones que puedan ser dañinas para el resto de la sociedad. La libertad del individuo termina donde empieza la libertad de otro individuo. La primera vez que se proclamaron solemnemente los derechos del hombre fue en los Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776 y la Constitución de los Estados Unidos en 1787. La Revolución de los Derechos Humanos es un fenómeno puramente europeo. Se considera a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 un texto atemporal, único, separado del texto constitucional y por lo tanto con un carácter universal, creado con un texto sencillo, claro y breve. Todos estos atributos contribuyeron a que la declaración tuviera tanto éxito en Francia, Europa y en general en el mundo occidental. Para terminar, les voy a plantear la siguiente pregunta: ¿será la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
el modelo a seguir del resto de las declaraciones promulgadas en el siglo XIX y XX? Muchas gracias. Con esto doy cierre a nuestra presentación.